vemos como un mismo acontecimiento para tres personas diferentes tienen significados distintos, ¿sí? Entonces, aquí estamos donde ellos llegaron precisamente a la tumba y vieron que ya no estaba, ¿no? Entonces, ahora me voy a regresar un poquito, ¿sí? Aquí lo que quería yo mostrarles es primero una mujer verdaderamente amaba a Jesús. Jesús la había sanado, le había sacado 7 espíritus malignos, le había convertido su vida y ella de alguna manera estaba comprometida precisamente con él por la sanidad que le había dado a su vida. Por eso ella va al sepulcro a llorarle, a mostrarle su tristeza, a mostrar todo su dolor porque Jesús ya no estaba. Pero nunca se acordó que Jesús iba a resucitar. Luego van Simón Pedro y Juan, llegan lo mismo y de los tres solamente Juan es el que capta y dice, el Señor resucitó, se cumplió la palabra. ¿Sí? Y nos vamos a regresar un poquito más. Dice, vámonos ahí al capítulo 19, ¿sí? Que está ahí arribita, o ahí atrásito, el capítulo 19. Y vamos a ver del versículo 38 lo que es, ahora sí, la sepultura, ¿no? Dice el 38, estamos en el 19:38, Juan 19:38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Aquí yo les quiero comentar que José de Arimatea era una persona, era un hombre que participaba en el concilio, ¿sí? En el Sanedrín, que era pues como el tribunal, ¿no? Donde se juzgó a Jesús. Era un hombre rico, era un hombre justo, era un hombre sabio. Pero dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque él no declaraba que andaba con Jesús. Él sabía lo que le había pasado a Jesús. ¿Y cuál era su pensamiento? Dice, pues si a este lo mataron, a mí también me van a pasar a cuchillo, ¿verdad? Entonces, ¿él qué estaba defendiendo? Su vida, su posición, ¿verdad? Para no pasar por lo mismo. Aquí también vemos cómo él también le daba preferencia a su posición, ¿sí? Su posición como ministro, ajá, para no, para que no lo relacionaran con el acusado. Entonces dice, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿sí? También Nicodemo, este es el personaje del que les voy a hablar, de Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Sí? ¿Cómo cuántos son 100 libras? ¿30 kilos? 100 libras, ¿como cuántos serán? 25. ¿Cuándo? Como 50, fíjense. 100 libras, como 50 kilos. ¿Eh? Vean esta comparación, ¿sí? Vean la comparación con lo que yo les decía al principio, ¿sí? María Magdalena derramó un perfume que traía especias, un perfume carísimo, pero era un perfume, ¿sí? Este hombre trajo 50 kilos de mirra y de aloes para embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y aquí también se ve como pues su interés, su compromiso, su deseo de entregarle lo mejor, ¿sí? Para embalsamar el cuerpo, ¿no? Él decía, bueno, yo voy a honrar con esto al Señor para, sí, a Jesús, ¿no? Dice, tomaron pues el 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Según, ¿qué dice ahí enseguida? Es costumbre sepultar entre los judíos.
O sea, igual él dijo, bueno, si aquí hay que llevarle unas flores, ¿no? Un ramo de flores, yo le voy a dar 100 ramos de flores. Pero la costumbre tenía que seguirse, era embalsamar el cuerpo. Y ahí creo que en Segunda de Crónicas 16, 14, por ahí viene, si lo quieren buscar más adelante, viene precisamente parte de lo que era la costumbre entre el pueblo de Israel para la sepultura, ¿no? Entonces dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Dicen que este sepulcro era de José, José de Arimatea, en el cual aún no había sido puesto ninguno. O sea, era totalmente nuevo ese sepulcro. Dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces aquí vemos cómo Jesús fue sepultado, ¿no? Bien, yo les digo que les voy a hablar precisamente de este personaje Nicodemo. Algunos lo identificarán. Nicodemo tuvo una conversación con Jesús y dice la palabra, o él es conocido porque dice que de noche era el hombre que de noche visitaba a Jesús. Algunas partes dicen que lo visitaba por miedo, ¿no? Nicodemo también era parte del concilio, era un hombre, era un maestro de Israel, era un hombre también rico, era un hombre justo, y dice que Nicodemo lo visitaba de noche y la creencia, o una de las creencias que hay, o que había, era que lo visitaba de noche porque no quería que lo vieran con Jesús, ¿no? Que no se dieran cuenta, ¿no? Sí, que lo relacionaban, ¿no? Pero yo al estar estudiando esto, encontré que no necesariamente era por eso, ¿no? Jesús era un hombre muy ocupado, su ministerio, y siempre estaba rodeado de muchísima gente. Siempre estaba rodeado de muchísima gente. Iba a ser un milagro y toda la gente se agolpaba alrededor de él, ¿no? Había veces que él tenía que salir así como, pues prácticamente corriendo, ¿no? Porque la gente lo seguía, y más cuando hacía algún milagro. Y Nicodemo era un hombre que se dedicaba a la enseñanza, era maestro y estaba ocupado todo el día. Además dice que también era parte del concilio, ¿no? Era parte del Sanedrín. Y bueno, entonces, si los dos eran muy ocupados, ¿qué tiempo tenían para platicar? Pues en la noche, ¿no? Entonces Nicodemo era un hombre que ocupado, ¿no? Y Jesús ocupado también, pues para que le prestara atención, y por el hambre que tenía este hombre, un corazón hambriento, buscaba a Jesús en las noches para platicar, ¿sí? Para que pudiera alimentarlo, proveerle de todo ese alimento espiritual que Nicodemo necesitaba. Y se da uno de los pasajes más hermosos que hay en la Biblia, ¿sí? Que viene ahí también en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3. ¿Sí? Viene esta historia, que es una historia hermosa, entre Jesús y Nicodemo. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje, nosotros vemos cómo Nicodemo, o sea, Jesús le da una explicación, ¿sí? Le da una explicación espiritual. ¿Por qué? Porque dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nosotros tuvimos que nacer de nuevo. Abajito dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua, primero nosotros tenemos que nacer de agua, ¿sí? O sea, tenemos que nacer biológicamente o naturalmente. Y ya que nacemos, entonces viene nuestro desarrollo hasta el momento en que llegamos a nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento, ese nacimiento espiritual. El nacer de nuevo, en la versión King James, dice nacer de lo alto, ¿sí? Quiere decir que entonces nosotros, cuando nacemos de nuevo, no estamos naciendo solamente de una manera espiritual o de una manera que nosotros creemos que en realidad vamos a hacer cosas distintas, sino que estamos naciendo de arriba, ¿sí? Estamos naciendo con un poder sobrenatural, un poder que verdaderamente va a lograr que nuestra vida cambie. Es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nosotros, por nuestra cultura, nuestra religiosidad, nuestras costumbres, nuestra posición, a veces estamos anteponiendo una forma de vida que solamente se condiciona a mostrar santidad cuando estamos con hermanos o cuando estamos con creyentes. Pero si estamos en otro lado, pues nos comportamos verdaderamente siguiendo esa frase, ¿no? Que dice que al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, oye, pues aquí están bailando cumbia, pues vamos a bailar cumbia. Y, oye, pues aquí se están quitando la camisa, pues también vamos a quitar la camisa, ¿no? O sea, oye, aquí se están echando unos, ¿cómo le hacen en el spring break, cuando vienen, ¿no? Que van a las playas. A mí me ha tocado estar a veces en las playas trabajando, trabajando. Me ha tocado ver cómo estos jovencitos vienen a, este, a, a desenfrenarse, ¿no? O sea, que se pegan la botella de tequila a ver quién aguanta más. O sea, no, o sea, realmente lo que el nuevo nacimiento significa. Y a veces nosotros, por eso el nuevo nacimiento tiene que, el plan de salvación tiene que presentarse a una persona que ya piense. El plan de salvación no se lo puedes mostrar a alguien que no piense, porque tiene que estar la conciencia plena de lo que vas a recibir, ¿sí? Entonces, Jesús aquí le da una explicación de lo que es el nuevo nacimiento. Y todos nosotros hemos venido precisamente de un sepulcro. Cristo nos levantó de un sepulcro. Nuestra vida, aunque vida entre comillas, era una vida perdida. Era una vida que nos iba a llevar ¿a dónde? A la muerte. Nuestras costumbres, nuestras religiosidades, todo lo que hacíamos, nuestros hechos, nuestros excesos, nuestros abusos, nuestras malas actitudes, nuestras mentiras, nuestras infidelidades, todo lo malo que hacíamos era eso, era una vida de sepulcro. Pero Cristo vino ¿a qué? A rescatarnos. Y dice que vino a rescatarnos no para condenarnos, no para decirnos, oye, mira, tú eras maldito, eras maloso, hacías esto, y yo te estoy, ¿no? Dice que Él vino a rescatarnos, para salvarnos. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido con el nuevo nacimiento. Eso es lo que se entiende por el nuevo nacimiento, un cambio de vida radical, completa y absoluta. Pero este hombre, Nicodemo,
platicaba con Jesús en las noches. Yo lo digo, no porque lo diga la Biblia, yo es algo que comprendí precisamente por ese tiempo que necesitaba. Imagínense, digo, Jesús lo pudo haber hecho, pero yo me pongo a pensar en medio de la multitud que le estuviera diciendo a Nicodemo nada más todo este pasaje. Iba a ser muy complicado. Los aventones, ¿no? Oye, a ver, ¿qué te dijo? ¿Qué dijo? A ver, dime, ¿no? Entonces, por eso digo que esas conversaciones, que era el discípulo que buscaba a Jesús de noche. Y espiritualmente también nos dice algo. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que buscarlo de noche, no en lo que es el día físicamente. Tenemos que buscarlo cuando haya oscuridad en nuestras vidas, cuando nosotros estemos enfrentando un momento difícil, donde no podamos ver la luz tan clara. Es el momento para acercarnos a Jesús. Es el momento para acercarnos a Cristo y decirle, enséñame, dame ese nuevo nacimiento otra vez. Muéstrame la luz del día para que yo pueda reconocer y encontrar el camino a esta situación, pueda encontrar una solución a este problema, pueda encontrar tu amor para compartirlo o para recibirlo. ¿Sí? Nicodemo por eso lo visitaba de noche. Y dice, el nombre de Nicodemo, ¿saben lo que significa? Sangre inocente. Sangre inocente. Y tiene una relación con lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque le estaba hablando del nuevo nacimiento, ¿no? Lupita y yo platicábamos, bueno, ¿y se salvó o no se salvó? Pues claro que no podía salvarse. ¿Por qué? Porque Jesús no había muerto. Entonces, ese tema de que el nombre, el significado del nombre, sangre inocente, viene a completar el pasaje que Jesús le dio. El nuevo nacimiento de cada uno de nosotros vino por la sangre inocente de Cristo, que murió en la cruz y su sangre nos ha limpiado de todo pecado, de todo accidente, de toda enfermedad, de toda maldición, de toda amargura, de toda pobreza, de toda miseria. ¿Sí? La sangre inocente. Entonces ahí está la correlación de este hombre Nicodemo con Jesús. Y vemos cómo él todavía, a pesar de todo esto, ¿sí? Yo me imagino que esas pláticas eran pláticas verdaderamente de amistad, ¿no? Con el debido respeto. ¿Por qué? Porque Nicodemo reconoció que Jesús era un maestro. Y era un maestro enviado de Dios. No era un maestro cualquiera, porque Nicodemo era maestro de Israel. Pero ese corazón hambriento de él buscaba y no podía esperar a lo mejor a la mañana a estar tratando de hablar con él, ¿no? ¿Sí? Y yo, por ejemplo, ahorita me viene a la memoria, pero cuando uno está en la escuela y quiere tratar un tema con un maestro, pues al maestro lo tienes que agarrar a solas, ¿verdad? Porque el maestro sale y ahí va toda la multitud de alumnos detrás del maestro y no puedes hablar, entonces tienes que pedirle una cita para hablar tranquilamente con él o te tiene que dar un tiempo, ¿no? Entonces, vemos cómo Nicodemo reconoció que había una voz directa enviada de parte de Dios, que no se había escuchado durante mucho tiempo, y era Jesús. Pero Nicodemo tenía esa percepción, o tuvo esa percepción espiritual para poder establecer esa comunicación con Jesús. Y vemos también cómo Nicodemo pues hizo tres cosas, ¿no? Hizo tres cosas que es la enseñanza que nos deja a nosotros. Primero, él vino a Cristo, ¿sí? Él vino a Cristo. Y lo vemos ahí en el 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él vino a Cristo. Y él confesó, Cristo es un maestro enviado de Dios. Y escuchó a Jesús a pesar de qué? De su cultura,
de su posición, de su costumbre, de todo lo que él sabía. Y, y vemos que a pesar de todo esto, él pudo tener un entendimiento. La religión hace que uno se olvide de sí mismo, ¿sí? Eso hace la religión, hace que uno se olvide, o a veces la costumbre que se convierte en religión, hace que uno se olvide de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es agradar a los demás, ¿sí? Eso es lo que hace la costumbre, es lo que hace la religión, que uno se olvide de sí mismo y uno busque agradar a los demás. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es hacer obras, ser calificados por las obras, ¿sí? Y también vemos cómo la religión impide, la costumbre, las culturas, la posición impide muchas veces que tengamos esa relación personal con el Señor, ¿sí? Vemos que Nicodemo necesitó ser nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y nos vino a dar testimonio que la salvación tenía que suceder a través de qué? Del derramamiento de sangre inocente, ¿sí? Entonces, él vino a Cristo. Segunda, él también lo que hizo fue, habló por Cristo, ¿sí? Habló por Cristo y nos vamos ahí al capítulo 7, ahí mismo en Juan, nos vamos al capítulo 7. Y nos vamos al versículo 45 y del 45 vamos a leer. 7:45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Aquí es cuando detuvieron a Jesús. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y aquí interviene Nicodemo y les dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, aquí los mismos, él trató de, bueno, él habló por Cristo en ese momento como saliendo en su defensa, ¿sí? Y como un hombre justo, también imparcial, a pesar discípulo en el corazón y temer reconocer su fe, levantó su voz en favor de Cristo, ¿sí? Pero aquí también vemos que a pesar de haber levantado un punto de orden en favor del que le había enseñado tanto a Nicodemo, ¿sí? Podemos pensar, oye, pues debió haber sido más valiente, debió haber sido más contundente para defender a Cristo, ¿no? Eso lo podemos pensar. Sin embargo, esto es una enseñanza para nosotros, porque de cualquier manera, Dios iba a cumplir con ese plan, Dios iba a cumplir con ese propósito, ¿sí? Entonces, la palabra se tenía que cumplir, la promesa se tenía que cumplir. Para nosotros es una enseñanza. ¿Por qué? Porque al no haber protesta de parte de él, estamos viendo que se refleja el poder de quién, de la carne, el poder del alma. Y lo que hemos dicho, la cultura, la posición, la religión se interpusieron en poder hablar de una manera más vehemente en defender a Jesús. Pero había ciertas cosas, ¿verdad?, que se convirtieron en ciertos prejuicios para él en no hablar de manera, ¿no? Y dice que probablemente estuvo ausente en el momento en que se tomó la decisión, en el que se dictó la sentencia, que fue un momento crítico. Pero aún estando el presente, la decisión no hubiera cambiado, ¿sí? Y de alguna manera aquí lo importante es qué hubiera pasado en su corazón, no en el entorno, que algo que se iba a cumplir, sino en su corazón. Dios lo que quiere es que nosotros siempre estemos atentos a lo que sucede
adentro de nosotros, a lo que sucede en nuestro corazón, no a lo que está sucediendo afuera. Si me hizo una buena cara, si le caí bien. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos convencidos, ¿sí?, de que el haber nacido de nuevo significa una nueva vida para nosotros. Hoy en día, el plan de salvación es una opción. Es una opción de varias opciones, ¿no? Puedes tú seguir en el mundo, puedes tú que no te importe nada, no creer en nadie, o recibir el plan de salvación. Y Dios lo que busca, lo que Él quiere es que no sea una opción, sino que sea una decisión, una convicción. Entonces vimos que Nicodemo vino a Cristo, él habló en favor de Cristo, aunque a lo mejor con bajo volumen, pero habló en favor de Cristo. Y tercero, vemos que también honró a Cristo. Y vámonos a Juan 19, la que ya habíamos leído, al capítulo 19, y vamos a los versículos 39 y 40. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí también lo que podemos pensar es que después de la muerte de Cristo, ¿sí?, avergonzado por su cobardía, rindió honor y amor, a lo mejor retrasado, ¿sí?, en su servicio a Cristo, ¿verdad? Ahora sí, tarde pero sin sueño, y le traigo 50 kilos de especias, ¿no? Y junto con el otro discípulo secreto, que era José de Arimatea, se juntaron los dos, ¿verdad? Prepararon el cuerpo de Cristo, pero, fíjense, lo prepararon para darle un sepelio real, un sepelio de rey. Y vemos también que la muerte, ¿sí?, no se puede apreciar con una atención amorosa. Yo les dije, María Magdalena rompió o derramó el perfume de especias, el perfume carísimo. A lo mejor era poquito, pero lo derramó. ¿Y qué hizo? Lavó los pies de Jesús, ¿no? Este hombre, Nicodemo, le llevó 50 kilos de especias, ¿no? Y esta es una reflexión también para nosotros. Lo que esta mujer hizo, María Magdalena, se lo dio en vida a Jesús. Lo que Nicodemo hizo era a un cuerpo sin vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que las cosas que tenemos que hablar, las tenemos que hablar en vida. El amor se tiene que mostrar en vida. El testimonio se tiene que dar en vida. El perdón se tiene que pedir en vida. El perdonar se tiene que dar en vida. Porque ya en la muerte, el funeral, ¿qué es? Es un rito y una costumbre, ¿no? Es un funeral, un rito y una costumbre, ¿no? Y por eso las funerarias ganan tanto dinero, porque los funerales son ritos y son costumbres, son aspectos religiosos, y no solamente la funeraria. Vean ustedes ahora, se muere alguien y le llevan mariachis, y que la música, que no, y hasta la comida que le gustaba, todos esos son ritos y costumbres, ¿sí? Y la verdad que nosotros mismos, o sea, los mismos muertos, están atentando contra el cambio climático. Y eso fue algo que encontré hoy en la mañana. Ahora en el Congreso nos daban un dato. Hay un diccionario muy famoso, un diccionario Webster, no sé si lo conoce, diccionario Webster, ¿no? Generalmente es un diccionario de traducción, ¿sí? Es un diccionario de traducción. El autor se llama Noé Webster o Noah Webster. Y nos comentaban que este era un hombre inconverso cuando empezó a hacer el diccionario.
vino un movimiento de avivamiento en la ciudad donde él vivía, en Connecticut, y Dios lo tocó, pero el diccionario estaba como a la cuarta parte. Entonces, después de que Dios tocó a su familia, pues a él también le llegó ese avivamiento. Y él terminó su diccionario, pero ya las traducciones que puso tienen sustento en la palabra. ¿Sí? Entonces encontré en el diccionario Webster precisamente lo que es un funeral. Dice que es un rito y una costumbre, ¿no? Pero también dice, la ley prohíbe el entierro de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces los mismos muertos están atentando contra el cambio climático, porque los cuerpos, yo casi les puedo asegurar que todos los cuerpos que se entierran contienen sustancias tóxicas, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces vemos cómo que mientras Jesús estuvo vivo, María Magdalena le dio a lo mejor algo pequeño, pero la diferencia era que estaba vivo, ¿no? Nicodemo, pues a lo mejor también, pues arrepentido, entristecido por su cobardía, con cierta culpabilidad, dijo, pues todo lo que se pueda, pero ya no tenía valor. O sea, realmente nosotros tenemos que darle valor a la vida, a lo que vive, ¿sí? No a lo muerto. Decíamos que Cristo nos sacó ¿de dónde? De un sepulcro, nos salvó de la muerte. Y Él quiere que nosotros vayamos adelante, caminando en fe, con fe, reconociendo que solamente las cosas son por Él, que todos estamos en Él y nada es sin Él, para que nuestra vida verdaderamente siga cambiando y podamos llegar a tener esa abundancia que Cristo vino a predicar. ¿Sí? Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? La historia de no termina aquí, sino que les decía que Jesús tuvo un entierro, un funeral real, un funeral de rey. Y nos vamos rápidamente a Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Y vámonos al versículo 9. 53:9, donde nos habla de la profecía que había de venir para el funeral de Jesús. Dice 53:9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? Entonces él murió como rey y los ricos fueron los que lo sepultaron, ¿no? Entonces vemos cómo a través de este personaje, un personaje donde yo lo conocía nada más por la parte esta, la cita de donde Jesús le da toda la explicación del nuevo nacimiento, Nicodemo, y que les decía su nombre significa sangre inocente, tiene una relación con lo que Jesús le explicó, con lo que es el nuevo nacimiento. Y nosotros debemos estar atentos y sobre todo tener tatuado en el corazón que el nuevo nacimiento, aunque nosotros no hagamos absolutamente nada, espiritualmente el Señor sigue trabajando en nosotros. Igual podemos seguir teniendo ciertos malos hábitos, ciertas malas costumbres, ciertas malas conductas, ciertas actitudes que no son buenas, pero la obra del Señor sigue trabajando en nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Porque Él ya diseñó un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan perfecto se va a cumplir en el tiempo del Señor. No en el tiempo de nosotros, no se va a cumplir tampoco a la hora que nosotros dispongamos, sino todo tiene que ser de acuerdo, dice, a los caminos y al tiempo del Señor. Él lo va a hacer. Dice que el que inició la buena obra la va a terminar. Y nosotros somos buenas obras iniciadas en Él y por Él. Y por eso, porque somos buenas obras, Dios va a concluir su obra de misericordia, su obra de gracia, su obra redentora de perdón, su obra de amor, su obra de tantas cosas en nosotros en su tiempo. Él la va a concluir.
Y lo que sí debemos reconocer es, este hombre fue a Cristo. Nosotros venimos a Cristo. Este hombre habló en favor de Cristo, a lo mejor con bajo volumen. Nosotros tenemos que hablar con autoridad, con volumen. Hace 2 o 3 domingos yo les comenté que todos los creyentes somos ministros del Señor. Todos somos ministros, todos tenemos la autoridad, todos tenemos la capacidad y Dios nos sigue entrenando para compartir su palabra, para que más gente sea salvada. Y el tercero, aún y a su manera, honró a Cristo al llevar sus 50 kilos de especias, al embalsamar el cuerpo. Y esa es precisamente la conclusión de esto. ¿Qué hace la religión? ¿Qué hace la costumbre? ¿Qué hace la cultura? ¿Qué hace la posición? Que estemos embalsamando cuerpos, cuerpos que no tienen vida, cosas que no sirven, obras que no nos llevan a nada bueno. La salvación viene por recibir a Cristo en el corazón. La salvación no viene porque le dimos unas monedas o un pan al que tiene hambre, no viene porque le dimos una cobija al que tiene frío, no dimos porque le dimos agua físicamente al que tiene sed. La salvación viene por recibir a Cristo, por aceptarlo como Señor y Salvador en nuestra vida. Viene porque empieza esa obra redentora de Él en nosotros para transformarnos, primeramente nosotros y después los que están a dónde, a nuestro alrededor. ¿Sí? Hemos dicho, aquí no hay más que 2 sopas. Cuando uno se enfrenta al sepulcro, no tiene, o se va uno al hoyo o se va uno para arriba. ¿Y cuál es la diferencia? Yo recibí a Cristo en mi corazón, me voy para arriba. No recibí a Cristo en mi corazón, pero ayudé a muchísima gente, le di de comer, tuve huérfanos, no me sirve. ¿Me voy a ir a dónde? ¿Sí? Al hoyo, ¿sí? Y esperar que alguien venga a embalsamar mi cuerpo que ya no sirve. Entonces, esa es la conclusión de esto. ¿Vamos a embalsamar cuerpos o vamos a hacer lo que María Magdalena hizo? ¿Sí? Disfrutar, humillarnos en vida con el que nos dio la vida, con Cristo Jesús. Poder declarar que Él es el objeto, el fundamento de nuestra fe, que Él es el que nos rescató de ese sepulcro y el que nos ha traído a reconocer que hay una vida nueva, una vida distinta para todos nosotros. Y que con esa vida distinta nosotros vamos a alcanzar el máximo galardón, que es estar con Él. ¿Sí? Pónganse de pie, vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que así como dice la Escritura, que sea de doble filo, Señor, que penetre hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, Señor, de nuestro ser. Y te damos gracias, gracias, Señor, porque entendemos que así como a Nicodemo, Cristo le mostró el nuevo nacimiento, hacia nosotros, Señor, tú nos has mostrado el nuevo nacimiento. Te damos gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque aprendemos de este pasaje, cómo Nicodemo buscaba a Jesús en las noches, en esos días de confusión, en esos días de división, en esos días de incertidumbre, para que Él le mostrara la luz del día, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias en esta mañana, Señor. Queremos que tú nos muestres la luz del día. Queremos intimidar contigo, Señor. Tener esa relación personal que nos lleve a un nuevo crecimiento espiritual. Entender cuál es el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Encontrar esos caminos, Señor, que nos conducen a la verdad y a la justicia. Te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor, porque así como María Magdalena
le ofreció en vida, Señor, todo su amor, su humillación, su ser, Señor. Así nosotros en esta mañana queremos humillarnos delante de ti, Padre, ofreciéndote lo que tenemos, lo que somos, Señor, para que tú sigas haciendo esa obra milagrosa en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Y en esta mañana, Señor, nosotros en un mismo espíritu, con un corazón unido, Señor, queremos declarar, digan conmigo, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos gracias porque con tu sangre preciosa estás limpiando nuestros corazones de todo pecado, de toda enfermedad, de toda angustia, de todo accidente, de toda mentira, de toda miseria, de toda falta de fe, de toda infidelidad. Y te damos gracias porque tú arrancas de nuestros corazones, derribas, destruyes, demueles toda religiosidad, toda costumbre, toda cultura y toda posición. Que nada interfiera en ponerte como el primer lugar de mi corazón y de mi vida. Tú eres soberano. Tú tienes el lugar de privilegio en mi corazón y en mi vida. A ti sea toda la honra, toda la gloria, todo mi amor, todo lo que soy, por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Bueno, de esta misma manera vamos a despedir.